Y siempre voy a presentar y me avisan ustedes cuando ya se vean. Muy bien, jóvenes, bienvenidos a nuestra clase inaugural, nuestra clase número 1, primera unidad, matrices. Miren, si se ve, ¿ya se ven? Ya se ve, licenciado. Licenciado. Muy bien. Entonces tenemos nuestra primera unidad y empezamos con el concepto de matriz. Matriz es un arreglo rectangular o cuadrado de valores numéricos, letras o símbolos que están ordenados en filas conocidas como M minúscula y columnas conocidas como N minúsculas. Están encerrados entre dos corchetes. Ahí tenemos la primera matriz rectangular. Tiene dos filas, 3, 4, 5, 3, 4, 9 los elementos en la primera fila, 5, 6, 7 en la segunda fila. Tiene tres columnas, 3, 5, 4, 6 y 9, 7. Y esta otra matriz, que es cuadrada, tiene dos filas y dos columnas. Entonces, 8, 6 la primera fila, 10, 15 la segunda fila, 8 y 10 la primera columna, 6 y 15 la segunda columna. Entonces, vean ustedes la matriz rectangular. Su número de filas no es igual al número de columnas. Dos filas, tres columnas. Mientras que la matriz cuadrada, el número de filas es igual al número de columnas. Dos filas, dos columnas. Ahí tenemos nuestro concepto de matriz. Veamos las características de una matriz. Tiene muchas, pero principalmente nos vamos a concentrar en la identificación de una matriz. Primero, la matriz se identifica con letras mayúsculas. Tenemos la matriz A, matriz B, matriz C. Entonces, ¿cómo se identifica una matriz? Letras mayúsculas. ¿Cómo se identifican los elementos de una matriz? Estos se identifican con letras minúsculas acompañadas de subíndices. Entonces, la matriz A, observen ustedes, tenemos el elemento, la letra A minúscula, que identifica a todos los elementos, pero lo que lo hace diferente son los subíndices. A sub 1, A sub 1, A sub 3, A sub 2, A sub 2, A sub 3, A sub 3, A sub 3, A sub 3. Entonces así se leen, así se interpretan. Y los subíndices indican el lugar donde está el elemento. Así A sub 1 indica que está en la primera fila y primera columna. Elemento A sub 2 indica que está en la primera fila, segunda columna. El tercer elemento A sub 3 está en la primera fila y en la tercera columna. Entonces el primer subíndice indica la fila y el segundo la columna. En la segunda fila, A sub 2, segunda fila y primera columna. A sub 2 está en la segunda fila, segunda columna. A sub 3, segunda fila, tercera columna. De igual forma, A sub 1, tercera fila, primera columna. A sub 2, tercera fila, segunda columna. Y A sub 3, tercera fila, tercera columna. Esa es la característica de identificación de los elementos dentro de la matriz. La matriz tiene un orden. Este orden está determinado por el número de filas y el número de columnas de la matriz. Y se expresan como una multiplicación encerrada entre paréntesis, M por N. Y se escribe al pie de la matriz. El producto es el total de elementos. Ahí tenemos A, B, C, D. M, 2 filas.
n, 2 columnas. Y m por n, 2 por 2, 4 elementos. Entonces veamos aquí en este ejemplo. La matriz A es de orden 2 por 2. Tiene 2 filas, 2 columnas. Y 2 por 2, 4. Tiene 4 elementos. 5, 4, 6, 3. La B tiene 2 filas y tiene 3 columnas. Tiene un orden 2 por 3. Y 2 por 3, 6. 2, 4, 6 elementos. Entonces el resultado de la multiplicación es el número de elementos. Y la matriz C, que tiene 3 filas y tiene una columna. Su orden es 3 por 1. 3 por 1, 3. 3 elementos. Esa es la característica del orden de una matriz. Las matrices también están compuestas por diagonales. Toda matriz tiene 2 diagonales. Una principal que se compone por los elementos que están en la parte superior izquierda hacia la parte inferior derecha y forman una diagonal. Los elementos de la diagonal principal de esta matriz son 2 y 4. Entonces ya automáticamente ustedes vieron cuál es la otra diagonal. 5 y 3. A esta diagonal se le llama secundaria. Está compuesta por los elementos en la parte superior derecha hacia la parte inferior izquierda. 5 y 3 hacen la diagonal secundaria. Entonces la matriz tiene 2 diagonales, una principal y otra secundaria. Podríamos hablar de que la principal es de ida y la secundaria es de regreso. Intercambio. El intercambio es una característica de la matriz donde podemos cambiar las filas sin alterar el orden del resultado. Sí, como ven ustedes, aquí tenemos en la primera matriz 6, 3, 2, 4, 5, 1. Y en la segunda matriz hemos hecho un intercambio. 6, 3 se mantiene, pero 5, 1, que era la tercera fila, pasó a ser la segunda. Y 2 y 4, que es la segunda fila, pasó a ser la tercera fila. Ese intercambio de fila lo podemos hacer convenientemente y no se altera el orden del resultado. Cuando estamos haciendo una operación de suma, resta o multiplicación. También en el intercambio funciona para las columnas. Las columnas de una matriz pueden intercambiarse. Y ese intercambio obedece a conveniencias de operación. En la primera tenemos 4, 5, 3, 6, 2, 7. Ahora vemos que en la siguiente matriz, 3, 6 era la segunda columna, pasó a ser la primera. 4 y 5, que era la primera columna, pasó a ser la segunda. Y 2 y 7 se mantuvo. Esos intercambios son convenientes para hacer las operaciones correspondientes. Muchas veces las matrices no están ordenadas y necesitamos hacer un intercambio de filas o de columnas para ordenarlas y así poder hacer la operación indicada. Ahora veamos los tipos de matrices. Hay cantidad de tipos de matrices, pero vamos a ver las que más nos convienen. La matriz fila está integrada por una fila y varias columnas. La matriz columna está integrada por una columna y varias filas. La matriz escalar está integrada nada más por una fila y una columna, un elemento. O sea, el orden de la matriz escalar es 1 por 1, un elemento. Matriz rectangular, varias filas y varias columnas, pero el número de filas no es igual al número de columnas. La matriz cuadrada, el número de filas es igual al número de columnas. Aquí tenemos 3 filas y 3 columnas. Su orden es 3 por 3.
La matriz nula, todos sus elementos son ceros. La matriz identidad es aquella en la cual los elementos de la diagonal principal son unos y los elementos restantes son ceros. Esta es la matriz identidad. En una matriz cuadrada de 3 por 3, la diagonal principal unos y todos los demás ceros. Y la matriz identidad está definida solo para matrices cuadradas. Esta matriz identidad la vamos a utilizar mucho porque identifica las respuestas. El 1 indica una respuesta encontrada acompañada de ceros en su columna. Y entonces nos va guiando para identificar las respuestas que hemos obtenido con la aplicación de nuestro método de solución. Tenemos la matriz agregada, que también se llama matriz compuesta. Se integra por dos matrices. Una matriz original, que sería esta 3, 5, 2, 4. Esa matriz se llama original porque proviene de un planteamiento esquemático en un problema. Y la matriz agregada sería esta otra columna 8, 10, que también viene del mismo problema, pero puede ser que se refiera a constantes. Entonces, cuando hablamos de una matriz original, son los números que integran los requerimientos en el problema, y la otra matriz de columna se refiere a constantes, o sea, cuando planteamos ecuaciones, estos son las matrices original y estos son los resultados del otro lado de la igualdad. Matriz transpuesta. La matriz transpuesta es aquella en la cual los elementos de una fila en la matriz original pasan a ser los elementos de una columna en la siguiente matriz. Así observen ustedes, 3, 5, 4 es una fila, pasó a ser la primera columna, 3, 5, 4. 2, 8, 6, 2, 8, 6. O al revés, ¿verdad? 3 y 2, que es la primera columna, pasa a ser la primera fila. 5, 8 es la segunda columna, pasa a ser la segunda fila. 4, 8, que es la tercera columna, pasa a ser la tercera fila. Entonces, las matrices transpuestas, estas matrices son muy útiles en la resolución de los problemas porque nos van a indicar cuál es lo adecuado, cuál es el planteamiento necesario en las matrices para poderse operar, principalmente en la multiplicación. Entonces, observen ustedes que la matriz transpuesta cambia su orden. Su orden aquí tenemos de 2 por 3, pasa a ser 1 de 3 por 2. O sea, se invierte. Entonces, ahí tenemos una matriz agregada que va a ser útil para resolver ecuaciones y la matriz transpuesta que será útil para resolver problemas de multiplicación y de suma. Muy bien, jóvenes. Hemos llegado al final de nuestra primera clase y siempre vamos a poner una motivación para levantar ese ánimo. Entonces, la motivación de hoy nos dice: creo firmemente que casi todo es cuestión de actitud. No se trata de lo que ocurre, sino de cómo lo afrontas. Muy bien, jóvenes. Entonces, hemos llegado al final de nuestra primera clasecita. Vamos a detener la grabación. Vamos a dejar ahí a un espacio para dudas. Y luego los